Pocas mujeres se atreven a indagar en este tema, quizá porque les da miedo responderse a sí mismas esta pregunta, o porque la respuesta, ya la saben, es incómoda, fastidiosa, y saben también que con la respuesta algo van a tener que cambiar. Se acabarían las excusas. La pregunta es esta: cuando piensas en dinero, ¿qué sientes en tu cuerpo? Quizá te llega un montón de ruido mental o te quedas en blanco, pero baja a la conciencia de tu cuerpo. Tensión en el pecho, un nudo en el estómago, tensión y cansancio en los hombros, incertidumbre en las manos. ¿Es acaso una energía que se activa y que no sabe a dónde ir? ¿O el recordatorio de ese vacío existencial que no se va nunca, ni que lleguen más recursos y experiencias a tu vida? Hay mujeres que trabajan sin parar, que producen, que generan, que tienen más que antes, y sin embargo, algo no cuadra. Porque el dinero llegó, pero la plenitud no. Es decir, nunca llegó esa etapa satisfactoria en sus vidas. Y hay otras mujeres que también trabajan, también sueñan, que tienen talento, visión, y sin embargo, no fluye, no materializan. No hay nada malo en sus capacidades, pero algo en ellas siente que producir plenamente significaría soltar una cadena que las protege. Una cadena que las ata, sí, pero que les protege también. Hoy hablamos de eso, del dinero como territorio, como un espejo, como ticket hacia una libertad imposible, pero también como armadura preparada para una batalla contra la vulnerabilidad. Y de todo lo que el árbol genealógico puso ahí antes de que tú pudieras reflexionar acerca de tu propia relación con la abundancia y la prosperidad. Bienvenidos al episodio 67 de la Escuela del Todo Podcast. Soy Leo Azarac, terapeuta transpersonal y acompañante en el camino de retorno a tu propia autoridad. Ya encendimos la velita, el incienso y el micrófono para dar una nueva vuelta a la espiral hacia el centro del ser. Hoy te invito a escuchar con el cuerpo, no solo con la mente. Lo que vamos a explorar quizá no sea para ti ninguna información nueva, pero vamos hacia un reconocimiento esencial, incluso urgente, de algo que ya está en ti, esperando ser visto. El dinero también es territorio. Cuando hablamos de la mujer 4x4, casi siempre pensamos en el amor, en las relaciones, en ese patrón de cargar con todo, de no pedir, de ser tan fuerte que nadie puede ver el lugar donde duele. Y eso es real. Lo hemos explorado en episodios anteriores, pero hay otro territorio donde ese mismo patrón opera con la misma intensidad y con menos conciencia aún. Ese territorio es el dinero. El dinero no es neutro, nunca ha sido neutral. Aunque suene terrible, el dinero decide quién tiene poder en una familia, quién toma decisiones, quién puede irse, quién tiene que quedarse. No debería ser así, pero lo es. Y muchas veces he allí el mismo origen de la mujer 4x4. El dinero es el territorio donde se inscribe la historia de lo que les pasó a las mujeres del árbol. Las que trabajaron y no recibieron, las que dependieron y fueron aplastadas, las que tuvieron y les fue arrebatado, las que no tuvieron y sobrevivieron igual. Cada una de esas historias dejó una huella en tu inconsciente. Y tú, sin saberlo, heredaste esas huellas ancestrales como si fueran tuyas. Huellas que definen el valor propio, lo que mereces y no mereces, lo que estás dispuesta a aceptar para sobrevivir y lo que te obliga.
En psicogenealogía, cuando rastreamos la relación de una persona con el dinero, casi siempre encontramos que detrás de un bloqueo económico hay una historia de mujer en el árbol que sobrevivió a través del sacrificio, de la privación o de la dependencia forzada. Y el inconsciente familiar codificó allí un programa. Ese inconsciente que siempre actúa con la lógica de los órdenes del amor y la biología de la supervivencia, cuyas soluciones quizá han quedado obsoletas desde el punto de vista racional, sigue manteniendo vigentes los programas codificados. El dinero es peligroso. El dinero separa. El dinero es para los hombres. Si tienes dinero, pierdes el amor. Si no tienes dinero, al menos no estás sola. Procura tu dinero para que no dependas de un hombre. Ninguna de estas frases es tuya. Muchas de estas frases son contradictorias y aún así están dentro de tu sistema. Aunque el tiempo pasa, siguen dirigiendo tu vida. Y la mujer 4x4 que heredó la armadura de sus antepasadas, también heredó esta ecuación compleja con el dinero, solo que, como en todo lo suyo, se expresa de dos formas diferentes. Dos caras del mismo patrón, la que trabaja más para no depender y la que no produce lo suficiente para ser libre, ambas atrapadas en direcciones opuestas por la misma herida. La que gana mucho y siente un vacío. La primera cara es la más visible. Es la mujer que produce, que genera, que avanza. Se le puede ver exitosa, tiene impronta, marca, presencia. Entra en la habitación y todo el mundo voltea a verla. Aprendió muy pronto que el dinero era la única forma de no depender de nadie, de no repetir lo que vio en su madre, en su abuela, en esa tía que aguantó demasiado porque no tenía a dónde ir. Ella juró que no, que ese no sería su destino. No me la voy a calar. Y cumplió. Tiene su propio dinero, tiene su propio espacio, tiene su propio nombre, y aún así, en el silencio de su soledad, hay algo que no cuadra. Porque por más que produce, la sensación de que no es suficiente no se va. Aunque no le falte dinero, le falta algo que el dinero no puede comprar. La sensación de merecer descansar, de merecer ser amada, sostenida, atendida, cuidada. La capacidad de recibir sin sentirse en deuda. El permiso para no estar produciendo y sentir que de todas formas tienes valor. En mi libro Te amo dinero, escribí que la relación con la abundancia no empieza en la cuenta bancaria, empieza en el cuerpo. Aunque parezca extraño, yo veo abundancia y prosperidad en la capacidad de tu cuerpo de sentirse seguro y relajado cuando no estás haciendo nada. En el tiempo de bienestar y paz, de ocio creativo, sin que tu mente te obligue a pararte para ser productiva. Y para la mujer 4x4, ese estado de no hacer, de recibir sin producir, sin justificar, de descansar sin merecerlo primero, es el estado más amenazante que existe. Porque el sistema nervioso heredado no distingue entre puedo descansar y ya no soy necesaria. Jamás seré una carga para nadie, es el grito. Entonces produce más. Pero no es ambición lo que le motiva, es miedo. Allí es cuando el dinero se convierte en una armadura más. Una que brilla, una que impresiona, una que le dice al mundo, yo no necesito a nadie. Mientras adentro, la niña que ella fue, sigue esperando que alguien le diga que puede soltarlo todo, sin que todo se derrumbe. ¿Cuánto de lo que ganas es tuyo de verdad? ¿Y cuánto es un escudo que protege tu ser esencial, femenino, vulnerable, que pide una conexión real? No hay respuestas correctas. Solo hay la posibilidad de una búsqueda honesta, natural.
la que está atrapada sin poder producir. Y luego está la segunda cara, la que también es mujer 4x4, que también tiene capacidad, que también tuvo sueños, proyectos, visión, pero que en algún punto eligió o creyó elegir una relación. Y en esa relación, poco a poco, sin que nadie pusiera una firma en un contrato, dejó de tener espacio para sí misma. Dejó su carrera, pausó sus proyectos, cedió la administración y las riendas de su vida. Construyó algo hermoso, sí, pero algo en lo que su nombre no aparece en ninguna parte. Y ahora quiere irse. A veces solo desea tiempo y recursos para sí misma, aunque sea unas horas. O quiere cambiar algo importante, pero no puede, porque el dinero en esa relación no es de los dos, es de él. Esto no es accidente, esto es un sistema, y ese sistema tiene un operador. Es el hombre que controla, la pareja con el masculino dominante, el que administra todo, el que toma las decisiones económicas, el que hace sentir que la generosidad que ofrece es un favor, no un derecho. Ese hombre llega al control desde distintos lugares. Puede venir de un nudo narcisista profundo en el árbol genealógico, la necesidad de ser espejo de todos, de que todo pase a través de él, de que ella lo necesite para existir. Puede venir del nudo trinómico o nudo homosexual, como le llama Jodorowsky. Hombre que tiene miedo inconsciente a la mujer poderosa. Le aterra un femenino indomable porque le incomoda la complementariedad y el equilibrio de los géneros. Teme que si ella tiene recursos propios, le abandone, lo cual, para su sistema distorsionado y machista, no es dominación, es supervivencia. O puede venir también del nudo sadomasoquista, donde el sufrimiento es lo natural y el dolor es moneda de intercambio mutuo, donde el control es la única forma que conoce de amar y donde el sometimiento de ella confirma que el amor es real. No importa desde cuál nudo opera, el efecto es el mismo. Una mujer que empezó con toda la fuerza del mundo y que hoy siente que sus propias manos están vacías. Y aquí viene la paradoja, muy dolorosa, de este patrón. Esta mujer que en el fondo es una guerrera, que en el fondo es una mujer 4x4, intentó hacer algo diferente. Intentó soltar el control, confiar, intentó ser femenina de la manera que le enseñaron. Apoyarse, recibir, dejar que él sea. Y le salió mal. Con esto no quiero decir que el femenino sea un error aquí, o que en todos los casos el ceder es una mala decisión. No, nada más lejos de la verdad. Pero en algunos casos, algunas mujeres entran en un sistema que no es sano. Un sistema de dominación disfrazado de amor, y el dinero es esa cadena. La interdependencia que ella buscaba no llegó, y ahora carga con dos heridas. La del árbol que le enseñó que depender es peligroso, y la de su propia historia que le confirma que tenía razón. Pero incluso en estos casos no hay errores. En ninguno de los casos de los 3 nudos que hemos hablado hoy hay errores, porque todo es perfecto. El alma de cada persona, el alma de esa mujer 4x4, le conectó con esa pareja que le domina porque ella también tiene esos nudos en su inconsciente familiar. Tiene un aprendizaje específico pendiente en su situación. Todo es magnetismo, frecuencia, atracción. Todo es evolución. El nudo sadomasoquista y el dinero. Ya he compartido antes en este podcast acerca de los 7 nudos bloqueantes del inconsciente familiar, desde la perspectiva de Alejandro Jodorowsky y Marianne Costa. Uno de esos nudos del árbol genealógico, probablemente del que menos le gusta a la gente escuchar, es el que atrapa en el dolor y sufrimiento inconsciente. Todo es lucha, esfuerzo, batalla, cuando tenemos este nudo.
Aparece con una frecuencia silenciosa detrás de los asuntos con el dinero. Me refiero al nudo sadomasoquista, que conforma una estructura interna en la que el amor y el dolor van juntos. Que si no cuesta, entonces no es real. Que si no duele, entonces no lo mereces. Que el sacrificio es la moneda del amor. ¿De dónde viene esto? De generaciones donde el sufrimiento fue la única forma de pertenecer, donde el que sufría era visto, era valioso, donde el que se sacrificaba era honrado, donde el que prosperaba demasiado era sospechoso. ¿Quién te crees que eres para tener más que nosotros? Esa frase no siempre se dice en voz alta, pero se siente en la culpa que aparece cuando las cosas van bien, en el sabotaje que llega justo cuando el éxito estaba a la mano, en la enfermedad que aparece en el momento del ascenso, en la relación que se rompe cuando la independencia se vuelve real. El nudo sadomasoquista aplicado al dinero crea una ecuación inconsciente devastadora. Abundancia es igual a traición al clan. Escasez es igual a lealtad. Prosperidad es igual a problema. Sufrimiento es igual a identidad, a pertenencia. Y el cuerpo, que en verdad es el vehículo del inconsciente, hace lo necesario para mantenerse dentro del territorio conocido. Aunque ese territorio duela, aunque ese territorio ya no sea necesario, aunque tú conscientemente quieras algo completamente diferente. En Te Amo Dinero, escribo sobre esto, que la abundancia no es solo una condición exterior, es una frecuencia energética que el cuerpo tiene que aprender a sostener. Y si el cuerpo heredó el programa de que prosperar es peligroso, va a hacer todo lo posible para evitarlo, para devolverte al nivel de ingresos, al nivel de relaciones, al nivel de vida que le resulta familiar. Se queda en lo incómodo, aunque sea limitado, solo porque es lo conocido. El árbol todavía no ha sido honrado como para dar un nuevo permiso. Todavía no ha sido visto, y el inconsciente sigue pagando una deuda fantasma que no es tuya. El árbol que sobrevivió. Detrás de cada mujer 4x4 hay una historia que la precedió, y en esa historia casi siempre hay una mujer, o varias, que sobrevivieron solas. La abuela que se quedó viuda y sacó adelante a 5 hijos. La bisabuela que cruzó una frontera con lo que cabía en una maleta. La tía que nunca se casó porque el único hombre que quiso casarse con ella quería también sus tierras. O la madre que aguantó demasiado porque sola no tenía cómo. Estas mujeres son heroínas, son reales, son poderosas, son dignas de honor. Y sin quererlo, sin saberlo, nos dejaron un programa. Confía solo en ti misma. El dinero es sobrevivencia. La independencia es protección. Necesitar es debilidad. Es injusto señalar culpables. No tenían otra opción. Era lo que la época pedía. Era la solución que el inconsciente encontró para mantener viva la línea. Pero hoy tú no estás sobreviviendo. Tú estás intentando vivir. Y vivir de verdad, plenamente, en abundancia, requiere algo que las mujeres del árbol quizás no pudieron. Recibir. Permitir la prosperidad sin culpa. Construir sin tener que cargar todo sola. Tener dinero sin que sea una armadura. Y si hay una pareja, construir juntos desde la interdependencia real, no desde el miedo disfrazado de amor. Honrar a esas mujeres no significa repetirlas, significa mirar lo que vivieron, agradecer lo que dieron y decirles desde el alma, gracias por sobrevivir, gracias por llegar hasta aquí. Yo te honro, recibo tu bendición y desde aquí yo voy a vivir diferente. Historias de alquimia. Sofía y Martina.
Hoy quiero presentarte a dos mujeres. Sus nombres son ficticios, pero sus historias no. La primera se llama Sofía. Sofía llegó a un proceso de acompañamiento con una agenda llena, 3 proyectos activos y una sensación constante de que algo faltaba. Pero no era dinero, eso de lo que carecía. Le sobraban compromisos y contratos. Pero en la noche, cuando el ruido paraba, había algo que no podía identificar. Un vacío, una pregunta sin respuesta, una sensación de que ganaba mucho, pero ¿para qué? Vi en terapia el árbol de Sofía. Apareció rápidamente su abuela paterna, una mujer que crió sola a 4 hijos, después de que su esposo murió joven, que trabajó toda su vida, que nunca descansó, que nunca pidió ayuda, y que cuando llegó a la vejez y no podía trabajar, se convirtió en una carga para todos, y eso la entristeció y se enfermó. Sofía heredó ese terror. Su miedo no era al trabajo, todo lo contrario, no se daba permiso para el descanso, porque en su sistema inconsciente, descansar era volverse una carga, y volverse una carga era perder el amor. Entonces trabajaba y ganaba y producía, y el vacío seguía ahí. Porque el vacío no era económico, era el espacio donde tendría que vivir si algún día dejaba de ser útil. El trabajo no era su vida, era su escudo. En el proceso terapéutico, Sofía le habló desde el alma y con palabras muy dulces a su abuela. La invité a devolverle lo que no era suyo. Abuela, veo lo que cargaste, veo lo que te costó, reconozco tu sufrimiento. Yo te honro y seguiré honrándote en mi camino. Te devuelvo este miedo, porque tuyo fue, no fue mío. Ahora voy a permitirme descansar. Voy a permitirme recibir. Es mi elección. Sofía no cambió de trabajo, pero sus proyectos cambiaron del cielo a la tierra. Por supuesto, cambió su frecuencia y desde allí su realidad. Del miedo a la elección. Y el dinero, paradójicamente, siguió llegando, solo que esta vez no necesitó convertirlo en armadura. La segunda mujer se llama Martina. Martina llegó con una historia diferente, más silenciosa, más pesada. Hacía 8 años había dejado su carrera de diseñadora para apoyar el negocio de su pareja. Al principio fue una decisión de amor, de confianza, de proyecto compartido. Pero los años fueron pasando y el espacio de Martina fue achicándose. Sus ideas entraban al negocio, pero no tenían su nombre. Sus ganancias eran las del negocio, no las de ella. Sus decisiones pasaban por él antes de poder aplicarlas. Cuando Martina quiso retomar su carrera, la respuesta fue sutil pero clara. ¿Para qué, si aquí lo tienes todo? Y Martina, que en el fondo era una guerrera, que en el fondo había aprendido a cargarlo todo sola, se quedó paralizada, porque había hecho grandes sacrificios. Ella sinceramente quiso cambiar, quiso confiar, soltó el control porque quería construir, y ese intento la había dejado sin nada que pudiera llamar suyo. En el árbol de Martina encontramos algo que la sacudió. Su bisabuela había perdido una tierra fértil porque se casó con un hombre que la administró mal y la vendió sin consultarle. Su madre había tenido que volver a trabajar desde cero después de un divorcio que la dejó sin nada de lo que construyeron juntos. El programa en el árbol era claro. Si confías en un hombre con tu dinero, te quedarás sin nada. Y Martina inconscientemente había traído la confirmación perfecta de ese programa. El inconsciente siempre busca repetir. Es la forma de resolver lo que se quedó sin resolver. En el proceso, Martina no empezó por el dinero, empezó por su propia voz, por recuperar la capacidad de decir lo que quería, sin tener que pedir permiso. Primero en el proceso, luego poco a poco en su vida,
Y desde esa voz empezó a reconstruir un cliente pequeño, luego otro, luego un proyecto propio. Fue un proceso que no fue tan rápido, tampoco fue tan fácil, pero sí fue real, fue verdadero, a su propio ritmo. La última vez que nos hablamos, Martina me dijo algo que no olvidé. Leo, me encanta tener mi propio dinero, pero para mí más importante aún es que por fin tengo mi propio nombre. Sofía y Martina son distintas, pero vienen del mismo tipo de árbol, del árbol de mujeres que aprendieron que el dinero era o un escudo o una trampa, y que todavía no habían vivido la experiencia de que el dinero también puede ser expresión de quienes verdaderamente son, un recurso para expresar la esencia del ser real, tu autenticidad, libertad, creación, presencia propia en el mundo. Un acto posible. Antes de despedirnos, te propongo un acto, pequeño, sencillo. Esta semana, en algún momento de quietud, toma una hoja y escribe arriba: las mujeres de mi árbol y el dinero. Y escribe lo que sabes, lo que recuerdas, lo que intuyes. Deja que venga todo lo que tiene que llegar. ¿Cómo se relacionaron ellas con el dinero? ¿Trabajaron? ¿Dependieron? ¿Perdieron? ¿Acumularon por miedo? ¿Hubo alguna que prosperó con ligereza? ¿Hubo alguna que pagó un precio muy alto por tener? No busques conclusiones todavía. Solamente mira, observa, siente, porque lo primero que necesita el inconsciente para empezar a soltarse es ser visto. Y cuando lo hayas escrito todo, pon la mano sobre esa hoja. Siente, acoge todo lo que viene a ti. Puedes cerrar tus ojos si quieres. Dile a esas mujeres, en voz alta o en silencio, lo que sientes que necesitan escuchar. Podría ser gracias. Podría ser que las ves, te miro, te honro. Podría ser que reconoces su dolor y su sufrimiento. O también que puedes reconocer sus fantásticas capacidades para administrarlo y disfrutarlo. Puede ser que les devuelves algo que ellas no pudieron soltar. O que eliges tomar de ellas eso bueno que pueden heredarte a ti, ese aprendizaje. Hazlo desde el amor, siempre desde el amor. Antes de que te vayas, una pregunta. No la respondas en este momento. Quiero que la acojas, la sientas y la dejes vivir en ti. ¿Tu relación con el dinero es tuya? ¿O es la historia de una mujer del árbol que sobrevivió y que todavía no sabe que ya puede descansar? ¿Tu relación con el dinero es tuya? ¿O es la historia de una mujer del árbol que sobrevivió y que todavía no sabe que ya puede descansar? Si este episodio resonó en ti, te invito a suscribirte al podcast donde sea que lo estés escuchando y a compartirlo con esa mujer que conoces, que también carga, que también produce, que también tiene ese vacío que no sabe cómo nombrar. Cada semana en la Nótica, mi newsletter semanal, comparto reflexiones que no llegan al podcast. Es para ti y solo para ti en tu buzón. Ahora también disponible en Substack. Los enlaces están en las notas del episodio. Y si sientes que hay algo en ti que quiere moverse de verdad, te invito a explorar Camino, mi programa de acompañamiento 1 a 1. No es terapia de emergencia, es un camino. Una vuelta a la espiral de tu propia historia, con alguien que lo recorre contigo. Pídeme tu llamada de claridad gratuita y me cuentas qué está pasando. El enlace también está en las notas. Y si quieres profundizar en la relación con el dinero, el árbol genealógico y los bloqueos heredados, te recomiendo mi libro Te amo dinero, cómo manifestar abundancia consciente liberando bloqueos en tu historia familiar, disponible en Amazon. El enlace en la descripción. Seguimos recorriendo el camino de retorno a tu propia autoridad.
infinitas bendiciones.